calcular la derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z de w. Y por aquí me definen w, me dicen que es xy menos z más una función f que es desconocida, pero es derivable. Y me dicen que la función recibe un x menos y cuadrado más z y un x cuadrado menos y más z cuadrado. Ok, la pregunta interesante aquí es, ¿cuántas variables tiene la función f minúscula? No sé si alguien se anima ahí a decirme cuántas variables tiene esa función f minúscula. Y hay 3, creo yo. X, Y, Z. Sí, Yo digo que tiene 2. Sí, Ok. yo también diría que tiene 2. ¿Cuáles son las dos que tiene? X, Y y Z no es variable. O puede Ok, ser, o puede ser Y, Z y X no es variable. O puede ser X, Z y ok. Te así. lo voy a poner así. W es función en términos de las variables X, Y, Z. Ok. W tiene X, Y y Z. X, Y, Z sí son variables. W es la función. Entonces, ¿cuántas variables tiene F? Yo creo que tiene 2. Ok, ¿cuáles son esas variables? X menos y al cuadrado más z es una y x a la 2 menos y más z al cuadrado es la otra. Es correcto. Ok, las variables no son las que yo estoy viendo que están ahí puestas, sino aquí está recibiendo una cosa, aquí está recibiendo otra cosa. Por decir algo, le voy a poner aquí que es x, y, z. Ahora es una función que tiene esto así, más f de x menos y cuadrado más z, x cuadrado menos y más z cuadrado. Okay. Rapidísimo. ¿De cuánto es, por ejemplo, w de 010? Mirada 0 menos 0 más f de menos 1 menos 1. Okay. ¿Cuántas cosas recibió f? Solo 2. Okay. Entonces las variables no son las que yo estoy viendo ahí, ¿verdad? Que tiene x, y, z, no, eso es lo que recibe, ¿verdad? Recibe dos cosas. ¿Ok? Entonces, este ejemplo es en realidad muy parecido al anterior. Voy a devolverme un segundo. Y en el anterior habíamos dicho que f tenía un a, b. Es la misma idea. F tiene un a, b y a y b están definidos por ahí por aparte. Bueno, otra forma en que me lo pueden decir a mí es como estamos haciendo este otro ejemplo, donde me dicen directamente que f recibe esas expresiones. Pero entonces yo digo, bueno, voy a decir que f recibe un a aquí y recibe un b acá. Entonces yo lo primero que hago es definir esas variables, que arriba me las estaban llamando así como a y b. Les decía que es muy común que les llamen u y v. Y les digo que a mí en realidad evito el u y el v porque a muchos estudiantes el u y el v al final terminan pareciéndose y al final tienen errores porque suman u's con v's y eso no lo hubieran hecho si las variables eran bien identificables. A mayúscula y b mayúscula usualmente no se les confunden. Dime. De hecho, en álgebra se usaban y eran muy confusas. Que Sí, todo álgebra era U y V. es correcto, ¿verdad? Es muy, muy común que en vectores usen U, V, W, esas letras. Y efectivamente, yo trato siempre, y eso también se los recomiendo, que hagan bien distintas las letras. O sea, que si hacen un U, que se vea bien distinta a una V, ¿verdad? O que si hacen una T, vean la forma de que no se les parezca aún más, ¿verdad? Porque mucha gente hace la T así. Y claro, la T y el más se ven iguales. Yo las T's las hago así. Las Z's, háganle en algo para que se vean distintas a un 2. Yo a la Z le pongo una rayita en medio. Y digo, ah, bueno, esto es Z, esto es un 2. Busco la manera de cómo no enredarme con las variables. Entonces, igual yo les recomiendo que ustedes también busquen la manera de
diferenciar bien cuál variable es cuál. Bueno, aquí yo recomiendo, como les decía, de usen A mayúscula y B mayúscula. Esas nunca se les van a aparecer, ¿verdad? A, B, C mayúsculas. Esas no se parecen a ninguna otra letra. Entonces funcionan bastante bien. ¿Ok? Entonces, vean que al final yo estoy diciendo que W es una función que tiene X, Y, Z, que está definida por XY menos Z más F de A, B. Que este es un primer paso muy importante. Saber definir cuántas variables tiene esa función que está desconocida, que es desconocida. Entonces ya yo puedo decir, bueno, entonces derivamos en X. Vamos a empezar derivando de una vez aquí, de la derivada de X es 1 por Y a Y, o sea, eso es normal. Z, y aquí hay que irse acostumbrando, ¿verdad? De que Z no siempre es la función. Aquí W es la función y está en términos de las variables X, Y, Z, o sea, Z es una variable. Si yo derivo una variable, bueno, más bien, estoy derivando en X, X es la variable, todas las demás variables son constantes. Si Z es o funciona como una constante en esta derivada, la derivada de la constante da 0. Y aquí es donde llego a la regla de la cadena, ¿verdad? Yo tengo que derivar esto con respecto a X. Voy a ponerlo primero así. Tengo que derivar esto con respecto a X. Y la regla de la cadena me dice que es derive F con respecto a su primer variable, derive esa primer variable con respecto a X. Derive F con respecto a su segunda variable, derive esa segunda variable con respecto a X. F de A no lo conozco, pero A sí lo puedo derivar en X. Yo definí A por aquí. A derivado en X da 1. F de B no lo conozco. B derivado en X sí da 2X. Listo, ya tengo W de X. Vamos con W derivado en Y. Otra vez, voy a ir aquí arriba. El primer término lo derivo en Y. La derivada de Y da 1 por X. X. Menos la derivada en Z. Y si estoy derivando en Y, Z es una constante. 0. Más, y no sé si ya vamos haciéndolo de una vez. Y yo digo, bueno, F lo tengo que derivar en Y. Pero F no tiene Y's, tiene A's y B's. Entonces F lo derivo en A lo derivo con la que yo quiero. Más F lo derivo en B, B lo derivo con la que yo quiero. Esto me queda X más F de A que no lo conozco, por A derivado en Y que es menos 2Y. Más F de B no lo conozco, pero B de Y sí da menos 1. ¿Okay? Y esa es nuestra derivada. Si me pidieran simplificar, pues simplifico ahí un poco si pudiera, pero ya ahí está la derivada. Igual que en cálculo diferencial, usualmente aquí no les piden simplificar. Entonces ya cuando la calcularon, ¿verdad? Ya no pueden calcular más, ya no saben F, entonces no pueden calcular F de A ni F de B. Ya ahí termino. Vamos con W de Z. Si quiero derivar W en Z, entonces el primer término que es XY no tiene Z's. X y Y funcionan aquí como constantes. Z es la variable. Entonces la derivada de XY, 0. La derivada de Z es 1, porque estoy derivando en Z. Y nuevamente F tengo las variables A y B. Dentro de las A y las B están las Z. Entonces yo digo, bueno, F de A, F lo tengo que derivar primero con respecto a su primer variable, que es A. Derivo A con respecto a la que yo quiero, que es Z. Derivo F con respecto a B, derivo B con respecto a Z. Aquí me queda menos 1 más F de A que no lo conozco, por A derivado en Z que me da 1. F de B no lo conozco, B derivado en Z, B si lo conozco da 2Z. Listo, ya calculé la derivada.